Vamos a continuar dándole solución a las preguntas de el examen de Faro para colegios técnicos con código M310, aplicado en noviembre del año 2021. Dice la pregunta 11. Luis utilizará una cuerda, un mecate, cuya medida son 432 centímetros, para formar con la totalidad de esa cuerda un polígono regular de 36 centímetros de lado. ¿Cuál será la medida de uno de los ángulos externos del polígono? Para empezar, es necesario que yo pueda reconocer que esa medida 432 centímetros equivale al perímetro. O sea que eso es la cuerda que yo voy a usar para formar todos los lados. Entonces eso es el perímetro del polígono. Un polígono que no sé cuántos lados va a tener. No sé cuánto vale n. Lo que sí sé es que la medida de cada lado va a ser de 36 centímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para calcular n, vamos a agarrar el 432 y lo vamos a dividir por 36. ¿Cuánto da esa medida? 12. Eso significa que nuestro polígono va a tener 12 lados. Como aquí la pregunta es, ¿cuál es la medida de uno de sus ángulos externos? Y es un polígono regular, nosotros podemos ir al libro del examen y tomar de la parte de atrás esta fórmula que dice que la medida del ángulo externo va a ser 360 entre n. En nuestro caso, la medida del ángulo externo va a ser 360 entre 12. ¿Y eso cuánto nos da? No. ¿Cuánto? 30. ¿Ok? Correcta la respuesta B. Vamos a la pregunta 12. ¿Tienes una duda? La suma de todos los ángulos externos es 360. Sí. ¿Y la de los internos? También 360. No, la de los internos es 180 por n menos 2. Okay. La de los centrales sí es 360. Entre... Dice así. 12. Como parte de una tarea de matemáticas, Miguel debe determinar la medida del ángulo A. O sea, Miguel tiene que encontrar cuánto vale este ángulo A. Este polígono, vean que no es un polígono regular. Lo que sí sabemos es que este polígono tiene ¿cuántos lados? Cuente bien. 5 lados. En la parte de atrás del libro del examen tenemos esta fórmula que dice que la suma de las medidas de los ángulos internos va a ser 180 por n menos 2. Entonces en nuestro caso es 180 por 5 menos 2. ¿Cuántos son 180 por 5 menos 2? Chicos, 480. no. No. 180 por n menos 2, a ver. Esto nos va a dar 540. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para sacar la medida del ángulo que falta? Entre todos los ángulos internos tienen que sumar 540. Entonces, hagan la resta. A 540 réstelen 60, réstelen 110, habría que restar 60, habría que restar 110, 135 y 50. Hagan ustedes la resta. A 540 deberíamos de restarle 60, 110, 135 y 150. Y me cuentan cuánto les da este ángulo A. $85. Muy bien. Respuesta B. Como ustedes pueden ver, nada del otro mundo, ¿verdad? Ese tipo de preguntas. Habrá unas preguntas que requieran más proceso. Habrá algunas preguntas que requieran menos procedimiento. ¿Ocupa que suba? ¿Sí? Ahí.
Me dicen si ya están listos. ¿Ya? Ok. Pregunta número 13. Esta pregunta es de polígonos. Considere una empresa. No, considere la siguiente información. Una empresa fabrica un tipo de espejo en forma de hexágono regular. Datos. Un hexágono, ¿cuántos lados tiene? 6. Ok. Y además es regular. Donde la medida de cada lado es de 40 centímetros. Esos todos son datos. Como parte del proceso de control de calidad, la empresa deben calcular dos distancias establecidas. Primera distancia que tienen que calcular cuánto vale S. Y vean que S es la distancia de aquí a aquí. Ahí. S es esta distancia. ¿Ok? Y esa distancia corresponde a dos radios. Esto es un radio y esto es un radio. Quiere decir que S va a ser 2 veces la medida del radio. Por otra parte, está la medida que se llama H. Que esa medida H, si yo la coloco en el polígono, corresponde a dos apotemas. ¿La ven? H, entonces, va a ser el doble de la apotema. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida en centímetros de H? Entonces, yo quiero encontrar H. Entonces, es necesario multiplicar 2 por la medida del apotema. Eso es lo que me están pidiendo. ¿De dónde saco H? Recuerden en este triángulo donde involucraba radio, apotema y medio lado. Este triangulito especial que yo les había indicado que servía para resolver cualquier ejercicio que tuviera que ver con polígonos regulares. En este triangulito especial, la parte de abajo, yo lo llamaba siempre X, que va a ser la medida de medio lado. Si el lado mide 40, esto va a medir 20. Frente al ángulo de 90 teníamos el radio, que no sabemos cuánto es. Y aquí teníamos el apotema. Por aquí se utilizaba la mitad del ángulo central. La medida del ángulo central es 360 entre n. En este caso, 360 entre 6 nos daba 60. Pero aquí se usa medio ángulo central. O sea, aquí se va a usar 30. Vean que 30 está siendo opuesto a la medida de X. Vean que el ángulo de 90 está siendo opuesto a la medida de R. ¿Ok? Y vean que este angulito de aquí, que va a ser 60, porque entre 30 más 90 más 60 completa los 180, va a ser opuesto a la medida de A. Por ley de senos, tenemos que 20, que es X, se opone al ángulo de 30. A se opone al ángulo de 60. Y R se opone al ángulo de 90. Para calcular la medida de A, porque lo que ocupamos es A, ¿cómo se haría? ¿Cómo se calcula la medida de A? 20 por seno de 60 dividido el seno de 30. Muy bien. 20 por el seno de 60 dividido entre el seno de 30. ¿Cuánto da esto?
¿Cuánto da? 20 por el seno de 60 entre el seno de 30. Recordemos que la calculadora tiene que estar en grados, ¿verdad? Se tiene que tener una D chiquitita. ¿Cuánto da? 20 raíz de 3. Cuidadito, usted se va a ir a marcar feliz 20 raíz de 3, ¿verdad? Eso estaría incorrecto. Lo que vale 20 raíz de 3 es la apotema. Y como a usted le están preguntando es por H, es 2 por 20 raíz de 3. Esto nos va a dar 40 raíz de 3. Vean qué buen distractor. Usted hace un cálculo y usted cree que esa es la respuesta. Tienen que fijarse muy bien lo que le están preguntando siempre. Fíjese la pregunta para que pueda marcar correctamente la respuesta. Preguntas hasta aquí. ¿No? ¿Puedo seguir? Pregunta 14. Dice, Gabriela debe dibujar un hexágono regular en una lámina de cartulina. O sea, pensemos que Gabriela tiene disponible esta lámina de cartulina y que ella quiere dibujar un hexágono sobre ella. Dice que sin recortar ni doblar la cartulina. Si la medida de cada lado del hexágono, cada lado debe medir 30 centímetros. Entonces, están preguntando cuál es la medida de largo y cuál es la medida del ancho que podría tener esa cartulina. En nuestro caso, es un hexágono, entonces, ¿verdad? Es más o menos una figurita así. Vean que se parece un poquito a la información del ejercicio de antes. O sea, si yo necesito inscribir el hexágono ahí, yo tendría que tener esta medida que era S, que eran 2 radios, y por lo menos esta medida que fuera H, que eran 2 apotemas. Tiene que darse eso para que podamos pensar en que quepa el hexágono. ¿Ven? Tiene que por lo menos tener esas medidas para que el hexágono quepa. Si no, no alcanzaría la cartulina. Entonces, partiendo de eso, vean que otra vez es necesario que calculemos apotema y radio. Y eso se tiene que hacer a partir de este triángulo otra vez. Es el mismo triángulo de antes. Es más, ya me sé las medidas de los ángulos. Yo no sé ustedes. Pero ya me sé que arriba, como es un hexágono, arriba va un ángulo de 30. Abajo va un ángulo de 60. Aquí va R, aquí va A y aquí tenemos medio lado. ¿Qué información se tiene? Sabemos que el lado, dice por aquí, el lado del hexágono debe ser de 30. Entonces, si el lado del hexágono es de 30, si L vale 30, en X ¿cuánto se usa? 15. Y vamos a aplicar ley de senos. Vamos a decir A sobre el seno de ¿quién? ¿Cuál es el ángulo que se opone a A? A sobre el seno de 60 es igual a R sobre el seno de 90 igual a 15, porque ya no voy a poner X, sino que pongo de una vez la cantidad, 15 sobre el seno de 30. ¿Ok? Si queremos calcular la medida, en este caso de R, queremos las dos, pero voy a poner primero R para que puedan tal vez observarlo mejor. ¿Cómo se calcularía la medida de R? David, ¿cómo calculamos la medida de R? ¿Cuál se multiplica? ¿Cuál divide? ¿Cuánto da eso? Sean de 30, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Hagan los cálculos, a ver cuánto da eso. 15 por sean de 90 entre el seno de 30. ¿Cuánto? 30, ok.
30 vale R. Eso quiere decir que S va a valer 2 por R, o sea, 2 por 30. Son necesarios 60 centímetros para poder tener el hexágono. Ahora nos falta H. Para poder calcular H, necesitamos tener la medida de la apotema. ¿Cómo se sacaría la medida de la apotema? Apotema es igual a ¿qué? Viendo lo que ustedes tienen aquí. Para calcular la apotema se hace con este y con este. ¿15? No, por seno de 90 no. Ajá, 15 por seno de 60 entre el seno de 30. ¿Cuánto da? 15 raíz de 3. Entonces, H va a ser 2 por A, va a ser 2 por 15 raíz de 3. Y 2 por 15 raíz de 3 son 30 raíz de 3. Pero eso aproximadamente, ¿cuánto da? ¿Cuántos son 30 raíz de 3 aproximadamente? $51.96. Así que ocupamos una cartulina mínimo que sea de 60 por 52. ¿Qué me dicen de la opción A? ¿Sirve o no? ¿Qué falla? El 45. Opción B. ¿Sí? ¿Sí o no? Falla el 50. La opción C. Esa es la correcta, ¿verdad? Esa cartulina le sobra un poquito, por dicha, ¿verdad? Sobra un poquito. No sé si ocupaban más tiempito aquí, si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Vamos a la... ¿Sí? ¿Por qué es la C? Porque lo mínimo que puede medir es 60 por 51, por 52. Entonces, 51 cabe aquí, en los 55. Y 60 cabe aquí, en los 65. ¿Por qué no es esta? Porque 60 cabe aquí. Pero aquí son 52. Casi. O sea, no alcanza. Y lo mismo pasa aquí. Aquí cabe 60, pero aquí son 52. No alcanza. En cambio, estas dimensiones sí caben en este rectángulo. Con mucho gusto. 15. Dice así. Considere la siguiente representación del cuadrilátero ABCD. De acuerdo con esa información, un eje de simetría, ¿cuál va a ser? Vamos a ver si es cierto. Dice que x igual a 2. No sé, aquí está 3, 2, 1, 5, 6. X igual a 2 vendría siendo esto. ¿Esto a ustedes les parece que es un eje de simetría? No, porque recuerde que el eje de simetría usted tiene que doblar la figura y tiene que quedar igual a los dos lados. Eso no puede servir de eje de simetría. X igual 3. X igual 3 está aquí. X igual 3. ¿Les parece que sirve como eje de simetría? Sí. Sí. Voy a analizar la otra. Siempre yo voy a analizar todas las opciones. X igual Y. X igual Y sería este. ¿Eso sirve como eje de simetría? No, porque vea que este pedacito es más corto y este pedacito, digamos, si yo lo doblo, caería sobre aquí y estaría faltándole un cabito, ¿verdad? Entonces, eje de simetría ese no funciona. Si fuese un cuadrado, sí, pero como es un rectángulo, no. Entonces, la opción correcta es la B. ¿Dudas en ese ejercicio?
16. Dice así. Ven este que fácil. Considere la siguiente representación gráfica del polígono MNPQ que presenta simetría axial. De acuerdo con la información anterior, el punto homólogo de M, ¿de dónde está M? Respecto al eje X, o sea, si tomamos el eje X como eje de simetría, imagínese que usted dobla la figura en el eje X. ¿Quién es el homólogo de M? Q. Facilísimo. Ven, esta pregunta compensa todo el rato que yo gasto haciendo el polígono, ¿verdad? Los cálculos ahí. Una pregunta como esa compensa. Y eso, así es que se logra, ¿verdad? Tener tiempo en este examen. No sería recomendable que si usted se pega en una pregunta se quede pegado ahí, sino que vaya avanzando, Le pone un asterisco y luego se devuelve, ¿verdad? Porque si se queda pegado a una pregunta, eso implicará que no puede hacer 4 o 5 preguntas más. 17. Considere la siguiente representación gráfica de este polígono. De acuerdo con la información anterior, si se aplica una reflexión como el espejo, ¿verdad? Vamos a reflejar. Con respecto al eje X, ven que la reflexión es aquí. Ese es el eje que yo voy a usar para reflejar. Agarro esa figura y la refleja para arriba. Y dice, ¿cuál punto permanece invariante? ¿Qué es permanecer invariante? Que no se mueve. ¿Quién no se mueve? K. K no se mueve. Básicamente eso se refleja todo para allá, ¿verdad? K permanece igual. Pregunta 18. Considere la siguiente representación gráfica del triángulo ABC. De acuerdo con la información anterior, si a este triángulo se le aplica una rotación con centro en el origen, rotación centrada en el origen, con un ángulo de 90 grados, en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, girando para acá. Obteniéndose así el triángulo A'B'C'. Entonces, el punto A' corresponde a, bueno, para empezar, a esto queremos aplicarle un ángulo de 90, ¿verdad? Un angulito de 90. No sé si se acuerdan, pero cuando nosotros vimos este tema, cuando había una rotación a favor de las manecillas del reloj, XY quedaba como, si este era A, el punto homólogo sería Y, menos X. Y, menos X. En todo caso, también usted puede utilizar cierta lógica, porque usted puede decir, bueno, el punto S tiene que quedarme por aquí, ¿verdad? Porque esta distancia tiene que ser igual que esta distancia. Ahora, si a mí me hablan del punto menos 2, 4, menos 2, 4 andará por aquí. Menos 2, 4 anda aquí. O sea, este punto jamás está quedando aquí. Aquí no hay un ángulo de 90. ¿Verdad? Aquí no hay un ángulo de 90. Entonces, por eso este valor de abajo descartado. La otra, que sería 4,2. 4,2 sería como hasta acá, más bien. Eso no sería un ángulo de 90 grados. Se estaría abriendo demasiado para que sea un ángulo de 90 grados. Entonces, por eso yo también podría descartarla. Ahora, si me hace la fórmula, yo sé que son menos 2, 4. ¿Verdad? Que esa es la opción correcta. Esas fórmulas no vienen en el examen. Así que si gustan aprendérselas, pues las pueden utilizar. Si no se las aprenden, esa es una pregunta que si no utiliza bien la lógica está perdida. Pero vean que también con cierta lógica usted la puede sacar también. ¿Recuerdan el centro donde trabajamos funciones y me daban una tabla y decidíamos quién era función o no? Aquí, ¿quién es función?
La 1, correcto. Porque se acuerdan que en la tabla revisábamos las X. Si la X se repetía, no era función. Entonces, esta no es función porque repite 6 con 6. Esta no es función porque repite 1 y también está repitiendo 2. La única correcta es la opción 1. Ven, otra pregunta que se resolvió facilísimo. Demasiado rápido. 20. Considere las siguientes representaciones simbólicas. Yo quiero que ustedes vean que aquí en las 3 me está dando por dominio los números reales. Las funciones que tienen que ver con raíces y que esto es par, tengo que analizarles si pueden o no tener por dominio todo el conjunto de los números reales. Yo casi diría que no, casi les puedo apostar que no. Cuando tengan una raíz con índice par, piensen en que lo de adentro pueda ser negativo. Si digamos en este ejercicio yo digo la imagen del número menos 1 sería raíz cuadrada de menos 1, esto da error. Entonces por eso esta no es función. Cuando tengo una fracción y aparece variable en el denominador, piense en las restricciones. Piense que el denominador no se puede hacer 0. Entonces, si yo meto aquí en la X un 0, me daría 1 entre 0 y eso no existe. Entonces, por eso es que esa tampoco es función. O sea, si en G yo pongo un 0, tendría que hacer 1 entre 0 y eso no existe. Por eso descarto que sea función. Ahora bien, en las lineales, en las cuadráticas, cualquiera que sea un polinomio, ahí sí. Un polinomio sí permite que usted en las X sustituya lo que quiera. Entonces aquí la que es función es la opción C, que es H. De hecho, esa función tiene nombre propio, se llama función lineal. Esto es un ejemplo de función lineal. ¿Dudas en la 20? Más ejemplos, solamente existen planos de... Que no sean funciones. Ajá. Cuando tenemos logaritmos, pero ustedes no han visto, o sea, sus alcances no llegan a los logaritmos, pero ya que usted me está preguntando, este es un tipo de función que lo de adentro tiene que ser positivo. Si fuera 0 o negativo no sería función, pero hasta nuestros alcances usted tiene que ponerle atención a las raíces de índice par y a las expresiones fraccionarias. Okay. Ajá. Vean esta que fácil. Considere la siguiente representación gráfica, la cual corresponde a un monto MX en colones que se debe pagar por alquilar alguna bicicleta. Esto es lo que se paga. Y X corresponde a la cantidad de horas. Esas son las horas. De acuerdo con la información anterior, el monto que paga una persona por alquilar una bicicleta durante 3 horas, ¿cuánto es? 4.500. ¿Vieron? Facilísima. O sea, viendo y contestando. Entonces, ya ustedes pueden tener una noción cómo en ese tipo de examen hay unas preguntas que las van a poder responder muy fácilmente y hay otras que les van a llevar más tiempito. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que aprender a equilibrar. Sea f la función menos 8 menos x a la 3. Vean que eso es un polinomio. ¿Lo ven? No tiene denominador, no tiene raíz, eso es un polinomio. Nos están pidiendo calcular el valor de f de menos 2. F de menos 2 significa la imagen de menos 2. ¿Cómo se calcula una imagen? Cambia X por favor. Correcto, cambiamos x por menos 2. Eso es menos 8 menos 2 a la 3. También para hacer la sustitución, con cualquiera de las dos calculadoras ustedes pueden poner menos 8 menos x, que lo ponen con alfa y el paréntesis, elevado a la 3. Y así como está, le dan calc y ponen menos 2 igual 0. ¿Ven?
una pregunta como esta ni siquiera amerita que usted haga una escritura aquí. La puede poner de una vez en la calco y obtener el 0, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes van a hacer revisión, que es lo recomendable, que ustedes revisen luego el examen con detenimiento, apunten aunque sea que, ¿verdad?, que están haciendo para que cuando vayan a revisar puedan echarle un ojito, porque si no van a tener que hacer la pregunta de 0 para ver si estaba buena. Vean esta otra también, es casi que viendo y contestando. Dice, para responder los ítems 23 y 24, considere la siguiente representación gráfica, la cual corresponde a la velocidad, vean que aquí dice velocidad, en metros por minuto, aquí abajo está el tiempo, a la que viaja un automóvil durante un trayecto, en función del tiempo en minutos, luego de haber iniciado el viaje. Lo primero que pregunta es que un intervalo donde disminuya la velocidad. Les voy a marcar los intervalos. De 2 a 3. De 2 a 3 es aquí. ¿A ustedes les parece que la velocidad disminuyó? No, ¿qué pasó ahí? Aumentó. De 4 a 5. De 4 a 5 vendría siendo 4 a 5, un intervalo aquí. ¿Cómo está aquí? Constante. Y de 9 a 10. ¿Ok? De 9 a 10. Entonces parece que sí. De 9 a 10 cabe en este pedacito. Por ahí. Por aquí andará. Y aquí es donde sí disminuye. Entonces la opción correcta es la C. ¿Vieron? Es casi ver y marcar. Me dijo antes un estudiante, profe, pero es que hay que saber, de lógico. Si usted no sabe nada, no lo va a hacer bien. Pero si usted sabe a lo que va, si usted tiene conocimiento sobre el tema que se está trabajando, es una prueba normal. Puede ser más difícil las que les hago yo a ustedes aquí. ¿Verdad? Dice, ¿en cuál minuto, luego de haber iniciado el viaje, la velocidad del automóvil es igual a 0? Vean. No. Velocidad 0. En 12. En el 12 es 0. En el 7 no, mire mi amor, en el 7 son va a 1000 metros por minuto, o sea, 1 kilómetro por minuto. Entonces es en el 12. ¿Vamos bien con la 24? La 22 es la A. ¿Cómo? La 22 es la A. Ajá. Pregunta 25. Considere los siguientes criterios de funciones G y H, que corresponden a G de X igual X entre 3 menos 1. H de X es igual a X más 5. De acuerdo con la información anterior, el criterio de G compuesto con H, ¿cuál será? Los que estuvieron en el último repaso de composición de funciones, que fueron realmente muy poquitos, G compuesto con H significa que tengo G y que adentro voy a poner la función H. La función H en este caso es X más 5. Entonces, en lugar de ponerle 2, 3, 5, 7 a G, yo dentro de G voy a poner X más 5. X más 5. Eso es lo que yo voy a usar para sustituir. ¿Qué es lo que hace la función G? Vean lo que hace la función G. La función G toma la entrada que le estén dando, en este caso a G le estamos dando X, voy a quitarles a X y voy a poner un asterisco. Toma ese asterisco que usted le está dando, lo divide por 3 y luego le resta 1. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué va a hacer G con este dato que le estamos dando? Va a hacer eso mismo.
va a agarrar el dato, que en este caso yo lo puse como un asterisco, aquí es x más 5, lo va a dividir por 3 y le va a restar 1. Eso es lo que va a hacer. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, en dos maneras. Podemos sacar un denominador común o podrían separar. Vean, si separan hacen así. X entre 3 más 5 entre 3 y menos el 1. O bien podrían decir X entre 3, no, perdón. Podrían decir así, denominador común 3. 3 dividido entre 3, 1. 1 por X más 5, X más 5. Menos 3 dividido entre 3, 3. Perdón, 3 dividido entre 1, 3. Y 3 por 1, 3. Entonces podrían hacerlo de esta manera, manteniendo el 3 y diciendo X y a 5 le quito 3, son 2. Así que la opción correcta sería la A. O, como les digo, la pueden separar y este cálculo pueden hacerlo sin problema aquí, ¿verdad? Poner 5 tercios menos 1 y ya les tira los 2 tercios. Ya ustedes saben que eso van a ser X tercios más 2 tercios. Y la única que cumple tener X entre 3 y 2 entre 3 es la A. ¿Dudas hasta ahí? Una tercera forma. La tercera forma es así. Si usted tiene A entre B menos X entre Y, usted puede hacer así. Multiplica A por Y menos B por X entre B por Y. Entonces aquí es, multiplico X más 5 por 1. X más 5. Multiplico 3 por 1 son 3. Y hago 3 por 1 son 3. Y obtengo esto mismo. Ustedes ahí eligen cuál es lo que más les conviene.